Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Estamos ya para algunas personas en el tiempo que se cataloga o se llama, al menos en Occidente, en esta parte, el tiempo de Navidad. Y la iglesia generalmente tiene una perspectiva, pero no está totalmente unificada en cuanto a qué celebramos realmente la Navidad, cuándo celebrar la Navidad. Realmente Jesús murió en un diciembre. Hay un sinnúmero de controversia con relación a este tema, más de lo que usted puede imaginar. Algunas de las razones principales es que la iglesia en los primeros 300 años de la iglesia nunca se celebró la Navidad. El mensaje que se celebró y que dio paso a cambiar el día de reposo del sábado al domingo fue la resurrección. Nuestros hermanos celebraban la resurrección de Cristo. Nunca se celebró el nacimiento. Posteriormente, y no voy a entrar ahora a la historia, pero tiene que ver con la fundación de lo que posteriormente conllevaría y se desarrollaría hasta concluir en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que iniciaría mediante un emperador en el siglo IV, buscando la manera de unificar a Roma en el siglo IV. Había muchas cosas que se necesitaban trabajar para que hubiese unidad. No solamente el aspecto de la naturaleza de Jesucristo, sino también otras celebraciones paganas que el imperio celebraba y que ahora tenían que ver cómo se iban a acomodar a la nueva religión que había adoptado el imperio romano. En estas fechas, en las fechas que nosotros conmemoramos, según nosotros, Navidad, del 24 era el famoso solsticio de invierno, y se celebraban las fiestas saturninas, fiestas muy importantes para los romanos. Para los judíos, por otro lado, se celebraba una fiesta que pocos creyentes tienen conocimiento de ella y que ha venido celebrándose y ya hoy ha venido opacando aún la llamada Navidad de la nación americana, y es el Hanukkah. La fiesta de las luces, la celebración de la restauración del templo, la purificación del templo acontecida aproximadamente 170 años antes de Jesucristo, cuando se da la rebelión de los macabeos y Judas Macabeo y sus hijos se rebelan contra el imperio griego. La celebración de esa fiesta o esa actividad se celebraba exactamente en el mismo tiempo que celebramos Navidad. Y era la fiesta de las luces. Se usaba el famoso candelabro, pero no el de 7, sino el de 9. Y se celebraba básicamente casi por el mismo tiempo que las fiestas saturninas, que podrían durar un poco más tiempo, o aproximadamente 8 días. Y eso estaba basado en el mito de que aparentemente cuando se va a celebrar la conmemoración de la purificación del santuario y buscan el aceite para incendiar el candelabro, se encuentran que había muy poco aceite. Pero milagrosamente la tradición judía dice que ese candelabro estuvo ardiendo por espacio de varios días. Así que hay mucha controversia con relación a este momento. Hay controversia si realmente se ajusta este tiempo a las condiciones climáticas de Judea en diciembre. Era un tiempo de invierno. De hecho, esta temporada es la temporada reconocida para ellos como el tiempo de lluvia y de invierno. ¿Los pastores estarían realmente afuera? ¿Estarían velando las ovejas al aire libre? Eso es lo que dice la Escritura. Los pastores estaban con sus ovejas en los campos. No era el momento en
En este tiempo los pastores no hacían eso si fuera diciembre. No cuadra con el tiempo. No voy a entrar en todos los detalles, solo estoy diciendo muchos puntos de controversia y luego voy a desarrollar algunos de ellos, los que considero más importantes. Por otro lado, el historiador temprano de la iglesia, y me refiero a no otro, sino a Lucas el médico, dice en Lucas capítulo 2, que cerca del nacimiento de Jesucristo, cercano al alumbramiento de María, Roma promueve un edicto de que todo el mundo fuese empadronado. El edicto es muy improbable que se haya dado en diciembre bajo las condiciones que estamos hablando, y segundo, porque Roma, las fiestas saturninas eran una fiesta muy importante y no se iban a suspender para censos. Por otro lado, tenemos el acontecimiento posterior al nacimiento de Jesucristo. 8 días después, Lucas recoge que María y José se presentan en el templo con unas palomas o unas tórtolas, que era lo que requería la ley cuando se iba a llevar esa actividad de presentar al hijo y presentar la ofrenda, y uno no tenía los recursos. Era la ofrenda que presentaba el pobre. Y estaban en el relato de Lucas dos personajes sumamente interesantes que estaban afuera y esperando, porque esperaban ese momento, pues el Espíritu Santo les había anunciado que estaban cerca de ver el acontecimiento del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y me refiero a Simeón y a Ana, la profetisa. En este tiempo era tan frío que las personas no estaban afuera. Y de aquí sale la expresión de que quien no es sal, o si la sal se vuelve insípida, no sirve sino para, no otra cosa, sino para ser ahollada, pisada. Se resbalaban los pisos, las afueras del templo, donde la gente podía estar, porque no podían entrar al templo, recordará, solamente en la parte exterior del templo. Y se usaba sal que se tiraba en la parte posterior para que las personas no fueran a resbalar. Lo que le estoy diciendo con todo esto es que el cuadro completo no cuadra con la fecha en que celebramos la Navidad. Eso sin decir que hay un dato todavía que no es tan fácil de concisar, y es el momento en que la clase de Abías, que es el padre de Juan el Bautista, ofrece el incienso. Algunos parten de ahí para decir aproximadamente en qué tiempo nace Jesús. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Juan el Bautista le llevaba a Jesús 6 meses. Si uno puede identificar el momento en que Juan el Bautista viene al mundo al mes, 3 meses después aproximadamente, María daría alumbramiento. La clase de Abías, según Segunda Crónicas, capítulo 24, versículo 10, era la octava orden. David había dividido a los sacerdotes en 24 clases. Cada mes tenía como si fuesen 2 turnos, por eso hay 24. El mes de ellos no comienza en enero como en nosotros. Comienza con la marca del carro Nissan. El mes de Nisan. Hay mucho judaísmo en lo que se vende, más de lo que usted piensa. Eso es tema de otro. Comenzaba en Nisan, abril, marzo, abril, recuerdo por ahí. Y algunos tratan de empezar a buscar y decir, bueno, si empieza aquí, habías comenzado aquí, salió, inmediatamente dice que se junta con su esposa, de ahí parten 9 meses hasta el alumbramiento. Y si se sigue, que posteriormente tal vez entremos en algo parecido, pero no hoy. No cae en diciembre. Pero nosotros como una iglesia bíblica necesitamos fundamentarnos no en ideas que necesariamente no podamos corroborar, sino en lo que dice la Escritura. Tenemos 4 evangelios que no son 4 biografías de la vida de Jesucristo, pues las biografías son muy detalladas, especialmente en quiénes son los padres,
las condiciones que se dan, el nacimiento y todos esos detalles muy relevantes. Y tenemos 4 evangelios para conocer ese momento de la encarnación de Jesucristo, el misterio de la encarnación. Y de esos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo 2 de ellos nos hablan de las condiciones que se dieron y algunos datos importantes sobre el nacimiento de Jesucristo. Si usted ha leído Marcos o empieza a leer el evangelio de Marcos, Marcos no toca el tema de la Navidad. Mire si ese tema no es el tema importante o relevante de la Escritura, que Marcos ni tan siquiera habla del nacimiento de Jesús. Marcos inicia su evangelio con el ministerio de Juan el Bautista. E inmediatamente Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el último profeta anunciado en el Antiguo Testamento. Ese evento era importante, porque si había llegado el tiempo del Elías que había profetizado Malaquías capítulo 4, entonces podían saber que estaban viviendo el tiempo del Mesías. Pues uno prepararía el camino para el otro. Si vas a Juan, Juan tampoco le da un sobreénfasis o mucho énfasis al nacimiento. De hecho, Juan va más, Juan va a la eternidad. Y dice que el verbo era en la eternidad, que cohabitaba con Dios y que era Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y se limita a recoger el nacimiento en Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice: y el verbo se encarnó y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es todo lo que dice. No menciona a los padres, no habla de la llegada de los magos, no están los pastores, no está el cuadro, la escena que típicamente colocamos para representar la Navidad. Nosotros no vamos a atacar, y no es mi posición hacerlo, y creo que estoy en la misma línea con el pastor Alex. No lo estamos haciendo para atacar a aquel que piense que este es el momento y que lo quiere celebrar. Ni tampoco levantar acusaciones si usted decoró su casa y puso un árbol o puso bombillas y si eso es satánico, no es de Dios, si ahora usted no es un hermano o una hermana. De eso no se trata. Se trata que nuestra cultura, la cultura del creyente, es esta. Amén. Que nuestras actividades, que nuestra manera de proceder, que lo que adoramos, que lo que celebramos debe ser constatado, debe estar explícitamente revelado en la Escritura. Pues lo otro pudo haber sido añadido tal vez con un propósito ulterior, no necesariamente negativo. Pero si no está en la Escritura, debemos tener sumamente cautela, no solamente de qué practicamos, sino mucho menos canonizarlos. Porque la tendencia es posteriormente a que cosas que ni tan siquiera están reveladas en la Escritura, luego se le imponen a la sociedad. Así que Juan va a la eternidad, plantea en un solo versículo el nacimiento de Jesucristo, básicamente enfatizando no el alumbramiento, no el nacimiento, no los acontecimientos sobrenaturales, la estrella, los sabios que vienen de Oriente, unos pobres pastores que no eran considerados nada y que allá los ángeles van y les anuncian, ha llegado el Mesías. Nada de eso, sino la encarnación. La encarnación. Y posteriormente a esa encarnación, el otro pasaje relevante es el versículo 18 del capítulo 1 de Juan. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que ha estado al lado del Padre, Él le ha dado a conocer, hablando de Jesús. En otras palabras, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús. Se resume muy bien Juan 14:6. Él es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Cuando consideramos entonces el evangelio que nos queda, Marcos no lo toca. Nos quedan 2 evangelios que hablan del nacimiento, Mateo y Lucas. Hoy me quisiera concentrar en algunos detalles, no es una exposición textual del capítulo, sino quisiera darles un panorama general
de cómo presenta Mateo el cuadro y la importancia que le da a este evento. ¿Qué es lo que la Biblia realmente destaca del momento en que Jesucristo aparece en la escena del mundo conforme al plan predeterminado antes de la fundación de Dios? Lo que la Biblia llama ese cumplimiento de la dispensación del tiempo de Dios, como aparece en Efesios. Y hoy lo vamos a ver centrado en Mateo y el otro domingo posteriormente en Lucas. Pero hoy vamos a Mateo. Yo quisiera que usted vea, al menos en los primeros 2 capítulos, cuál es el énfasis, qué es lo que la Biblia resalta, cuáles son los puntos a considerar realmente en la Escritura y no según nosotros pensamos o creemos. Con ello en mente le dije que fuéramos a Mateo capítulo 1 y quisiera leer el versículo 1, es un versículo importantísimo y lee de la siguiente manera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Observe cómo inicia Mateo, un publicano, un recolector de impuestos que por la gracia de Dios vimos su llamado, pues comenzamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Y Mateo abre su evangelio movido, recuerde, quien está detrás bajo la inspiración es Dios mismo, Dios Espíritu Santo, diciéndonos que ya de antemano debemos ver qué es lo que Él quiere mostrar, qué es lo importante de este evento. Y nos dice que lo importante de este evento es que es la genealogía de Jesucristo. Jesucristo es la composición del nombre de Dios y de un título. Jesús no se llamaba Jesucristo. Cristo no es un nombre. Jesús es un nombre, porque Él salvará a su pueblo. Está en el versículo 21, lo puede ver. Dios mismo le dice a los padres cuál es el nombre que le debían dar. Se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre Jesucristo es una combinación de Jesús, que es el nombre, y de Cristo. Cristo es la palabra correspondiente en el Nuevo Testamento para hablar en el Antiguo Testamento de el Mesías, el ungido. En otras palabras, aquel que había sido profetizado, que el pueblo había anunciado, los profetas habían anunciado y que el pueblo esperaba en el tiempo en que Jesús nació. Así que Mateo nos dice que Jesús inmediatamente abriendo ese primer versículo nos está diciendo ya que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo empieza a validarlo o a argumentarlo? Diciendo, observe, que Él es el hijo de David y también es el hijo de Abraham. El primer anuncio de lo que nosotros llamamos Navidad, o sea, el tiempo en que aparecería el Mesías, el Cristo, Jesús, está situado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Si usted quiere buscar la primera referencia en la Biblia a que un día nacería alguien especial que sacaría a la humanidad que quedaría sumergida en el pecado por causa de la tentación, por el pecado de Adán y de Eva, era aquel hombre que nacería de la simiente de la mujer. Y ese hombre que nacería de la simiente de la mujer es la simiente que Dios le habla a Abraham. No hay una diferenciación del capítulo 3 de Génesis al capítulo 12. Dios establece que su plan, el plan de salvación, iba a correr a través de un hombre que vendría al mundo. Ese hombre se va desarrollando el panorama teológico hasta que llega a la consumación de que va a venir el Mesías, un rey, que va a llevar al pueblo nuevamente a Dios, que va a lograr que el corazón del pueblo se torne a Dios,
porque el corazón del pueblo sería cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. No se dan todos los detalles de cómo ello acontecerá, pero todo está resumido, encapsulado en Génesis 3:15. Se podría decir que la muerte estaba profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pues se dice que aunque ese hombre que nacería le aplastaría la cabeza a la serpiente, no obstante, la serpiente le mordería de muerte en el calcañar. Ese es el área baja de la pierna, el tobillo. La serpiente lo iba a morder. Lo que nadie jamás se imaginaba, y el diablo ni los ángeles caídos se imaginaban, es que precisamente al dar muerte a ese hombre, cumplirían el plan de Dios. Y así inicia Mateo, diciendo que Jesús es importante porque Él es el Mesías prometido. Porque el Mesías salvaría a su pueblo. Y porque el Mesías era el cumplimiento de la promesa hecha a David y de la promesa a Abraham. Pablo nos dice, y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16, que Cristo es la simiente que fue prometida a Abraham, de la cual muchos verían y serían salvos, y en él serían salvos. En Gálatas capítulo 3 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y observe el argumento de la manera de trabajar este pasaje. Y no dice y a las simientes. Destaca, observen que lo hacen singular, no lo dice en plural. Lo que está diciendo, si hablara de los hijos del linaje, debería ser en plural. Pero ¿por qué dice que es singular? ¿Por qué simiente? No dice y a las simientes como si hablase de muchos. Observe, estoy leyendo la escritura interpreta la escritura. Sino como de uno. Pablo dice entonces que todos serían benditos, los que serían salvos ¿por quién? Por uno. Exactamente la Génesis 3:15. Por medio de un hombre, muchos serían salvos. Por medio de un hombre, la humanidad quedó dividida. ¿Recuerdan Génesis? Entre los hijos de la simiente y los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios se salvarían por medio de aquel hombre. Así que cuando se anuncia a Abraham, el plan de Dios no cambia. El plan continúa ¿en qué? En la simiente. La simiente, observe, y vamos a leer, no es Abraham ni en su descendencia. La simiente es Cristo, dice, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es... La simiente tiene nombre. La simiente es Cristo. Amén. Mira lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el dispensacionalismo, que dice que hay otra dispensación y que Dios cambia el panorama y que allá ahora hace un pacto con Abraham y luego el otro pacto y yo no sé cuántos pactos y hay un enredo de pactos. La Biblia no habla de 20,000 pactos. Dios siempre ha tenido un plan, plan A. Dios no corre en plan B ni en plan C. Nosotros los humanos, como no podemos controlar muchas cosas, hay cosas que podemos controlar, hay otras que salen fuera de nuestro control. No podemos controlar si va a llover, no podemos controlar muchas cosas. Nosotros hacemos plan. Bueno, si llueve, entonces tenemos carpas y no sé, y se tiene un plan A, plan B, plan C. Cuando uno quiere que algo se lleve a cumplimiento, pero analiza las posibles momentos difíciles o circunstancias que podrían impedir que tal actividad, por ejemplo, se diese. Y uno tiene planes de contingencia. Pero Dios no actúa con planes de contingencia. Dios tiene un plan. Su plan es Cristo.
Y ese plan, dice la Escritura, fue determinado en Efesios antes de la fundación del mundo. Decir que ese plan se va cambiando en etapas como hace el dispensacionalismo es una herejía. Es decir, que Dios va reevaluando, recapitulando y mirando qué sirve, qué no sirve, qué debo alterar, qué debo alinear para llevar al hombre a donde yo quiero llevarlo. Dios siempre ha tenido un solo plan. Allí dice que la simiente, ¿quién? La simiente es Cristo. Quisiera que allí mismito, ya que estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3, 19. Porque posteriormente van a hablar de la dispensación de Moisés, la dispensación de la ley. Pero quiero que observe, aprovechando esta oportunidad, de que la dispensación de la ley sigue siendo el mismo tiempo de la simiente. Y que la ley que Dios le dio a Moisés no vino a alterar lo que ya le había dicho Dios a Abraham. Versículo 19, es necesario verlo para entenderlo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese, ¿quién? La simiente. Ahora, si usted quita la simiente y pone el nombre, mire cómo lee. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado, de la maldad del hombre, hasta que apareciese, hasta que viniese Cristo. No solamente dice eso, observe, que dice que a Cristo fue quien Dios le hizo la promesa. En otras palabras, que el pacto, que se llama el pacto de Abraham, no es un pacto entre Dios y Abraham, era un pacto entre el Padre y el Hijo. Lo dice el versículo 19, está en la Escritura. Dice: a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? A la simiente. ¿Y la simiente quién? Cristo. Mire, nos estamos moviendo de 3 dispensaciones. Yo sé que algunos no saben posiblemente lo que estoy diciendo y no se sienta mal. Estoy hablando de ese sistema escatológico que divide el panorama teológico del principio hasta el final en dispensaciones, en diferentes periodos de tiempo en los cuales Dios da una revelación al hombre y espera una obediencia al hombre para ser salvo. Pero esos planes fueron cambiando porque el hombre no podía cumplir y Dios los iba ajustando. Aquí hay al menos 3 dispensaciones nombradas y no se nombran como diferentes, están todas unidas. Es más, este va más, porque este va a un tiempo en la eternidad diciendo que antes de Dios hablar, en Génesis 3:15, antes de hablarle a Abraham y antes de darle la ley a Moisés, su plan ya había sido decretado en la eternidad y era en Cristo. Ese plan en Cristo fue comunicado ¿a quién? Al mundo cuando Adán y Eva cuando cayeron. Fue anunciado ¿a quién? A Abraham cuando fue llamado. Y Moisés sabía de antemano que la salvación no era por la ley. Pablo lo aclara en los Corintios. Él sabía que aquella gloria finalizaría. Así que Mateo recoge la importancia de que Jesucristo es el cumplimiento de ¿quién? Él es el hijo de David y es el hijo de Abraham. Él es el cumplimiento de las promesas. Eso es lo que enfatiza la Escritura. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16, para mencionar algo sobre David. Lo hice al revés, sé que la Escritura menciona a David y luego a Abraham, pero para verle una secuencia lógica en términos de lo que va primero y lo que va después. Lo llevo primero a Abraham porque Abraham es primero que ¿quién? Que Moisés. Ahora, ¿por qué Jesús es también el cumplimiento de la promesa hecha a David? Tenemos que ver cuál fue la promesa. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel.
segundo libro de Samuel. Y ahí vamos a ir al capítulo 7. Y voy a comenzar en el versículo 12. Dice, si usted mira su perícopa o el tema que tiene el capítulo 7 en segunda de Samuel, la mía dice, pacto de Dios con David. Ese es el tema que se va a cubrir ahí. Esta es una conversación que inicia con el profeta Natán hablándole al rey David. Lo va a ver posteriormente, pero le doy el contexto para que sepa lo que estamos leyendo. Dios no le está hablando directamente, no es un sueño, una circunstancia en la que Dios está hablando con David. Dios envía al profeta Natán para hablarle a David. Y mire lo que el profeta Natán, que lo que está hablando es palabra de Dios, le habla a David. Dice, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando David llegue a su vejez, cuando David termine su tiempo en la historia de la humanidad, Hebreos 9:27 está dispuesto que todo hombre nazca, muera y dé cuentas a Dios. A menos que Cristo venga en algún momento dado, todos vamos a morir físicamente y vamos a partir con el Señor, pero regresaremos con Él según Filipenses, amén. Según Tesalonicenses, perdón. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Escuche bien. Y él, la simiente, edificará casa a mi nombre. Esta es la casa que los judíos esperan ser el tercer templo. Y que muchas personas cristianas esperan que se construya un tercer templo. El templo del Nuevo Testamento que el Mesías construye está en Pedro. Los cristianos son piedras de ese templo. Amén. Es la iglesia, son los creyentes. No vino a construir un templo de piedras. El templo son los creyentes. Ellos forman el edificio. Es la idea de Pablo en Efesios capítulo 2. Vosotros sois el templo de Dios. Vaya viendo todas las ideas erradas. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En otras palabras, va a tener un reino que eterno. Aquí hay algo raro, porque Natán le está hablando a David y le está diciendo, tú vas a morir como tus padres. Pero le profetiza y le dice, de tu simiente va a venir uno que va a tener un reino eterno. Vea que las ideas no están completamente explícitas, pero están ahí. Están implícitas, no explícitas, pero están implícitas en el pasaje si leemos con detenimiento y pensamos. La única manera de que este hombre tuviese un reino eterno es que no muriese, o como aconteció, que nadie lo esperaba, que muriese y al tercer día resucitase. Mira lo que dice el versículo 14, teniendo en mente que creo que van viendo que estoy diciendo que es Cristo, que es Jesús. Yo le seré a él Padre. Está hablando del Padre y del Hijo. Estamos en segunda de Samuel y estamos viendo al Hijo en segunda de Samuel. Yo le seré a él Padre y él me será a mí ¿qué? Fíjese que ahora no dice, no está afirmando hijo de David. Dios le dice a Natán, ese hombre que se va a levantar, yo voy a tener una relación con él de padre a hijo. ¿Cómo le llamamos a Dios, a Jehová en el Nuevo Testamento? El Padre. Y al Mesías, el Hijo.
Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ya está anunciando que va a tener una vida que sin pecado. Porque ya él profetizó que tendría su reino eterno. Pero está diciendo, él va a tener un reino eterno porque David reinó, pero David reinó, pecó y pecó. Dice, no, yo no voy a sostener el reino como sostuve el reino en otras ocasiones en el pasado, con reyes que aunque eran reyes pecaban. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. O sea, Dios va a estar, lo que está diciendo, yo voy a estar con él todo el tiempo. Y habla de Saúl que él lo quitó delante de sí mismo, de ti. Dice versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Y quiénes están hablando en esta conversación maravillosa? Lo dice el versículo 17, mire lo que dice. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios le estaba prometiendo, le estaba anunciando a David lo que ya Dios había determinado hacer. Cuando leemos en Mateo capítulo 1 la genealogía de Jesucristo, hijo de David, Mateo en un solo versículo nos está diciendo, tenemos al Mesías, el Cristo es el Mesías, está diciendo que viene a ser, Él es Jesús, Él salvará a su pueblo, y nos está diciendo que Él salvará a su pueblo porque Él es el cumplimiento de la promesa hecha a David. La misma promesa que guarda relación con la promesa que le hizo a Abraham. Me he tomado el tiempo y podría estar ahí en muchísimos otros pasajes, solo para que vean un solo versículo, que el énfasis que Mateo hace sobre el momento de la encarnación y la importancia de Jesucristo en medio de la humanidad no es la celebración de un día. La Biblia se centra el acontecimiento, el misterio de la encarnación en la obra de la salvación, en la soberanía y en la fidelidad de Dios Padre. Pues cuando traza la genealogía está llena de personas que obviamente todos son pecadores, pero muchos de los que están ahí, sus pecados fueron extremos. Hay adúlteros, hay prostitutas en la lista de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo eso la Escritura? Que nuestro pecado, que nuestra maldad, que nuestra insensatez, nada impidió y limitó que Dios cumpliese su plan de salvación en Cristo. Amén. Es maravilloso. Y es más profundo, ¿no? Cuando uno mira las genealogías, están divididas según Mateo. Versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones, observe, desde Abraham hasta David, son 14. ¿Por qué inicia con Abraham? Porque básicamente con Abraham se inicia lo que va a constituir la base de lo que es el pueblo de Dios. Desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías, 14. Lo que me llama la atención, y aquí no me voy a quedar porque puede ser un poco a lo mejor algo que me tomaría tiempo y no creo que sea necesario. Pero si usted toma específicamente la última parte, la parte donde habla de Babilonia al Mesías, ¿dónde se encontraba Daniel o cuándo inició Daniel para escribir
su libro. Daniel se desarrolla a partir del cautiverio que habla de 3 generaciones, 3 grupos de 14 generaciones cada uno. La última generación, o el último grupo, debo decir, perdón, va de la deportación al Mesías, ¿cierto o no? Eso dice la Escritura. La profecía de las 70 semanas es hay casi un consenso de que son 490 años. Cuando yo hacía mi estudio de esto, no ahora, hace un tiempo atrás, si la generación se consideran aproximadamente que una generación son 40 años, y usted multiplica los 40 por los 14, no vamos a hacer matemática, pero dan aproximadamente unos 560. Y si esos 560 a usted le quita la primera profecía de Daniel, los 70 años de cautiverio en Babilonia, dan 490 años. Exactamente lo que Daniel anunció en el capítulo 9 cuando dijo que en 490 años, dijo, a partir de esta fecha, el Mesías vendría a la historia. Es maravilloso. Pero déjeme terminar con 2 aspectos más rápidos. Los nombres de Jesús, ya he mencionado algunos. Mira los nombres que destacan el anunciamiento de la venida de Jesucristo. Ya hemos mencionado que Él es el Hijo de David en el versículo 1. También se puede ver en el versículo 17. Él es el Hijo de Abraham y lo vimos en el versículo 1. Él es el Cristo, está en el versículo 16. Versículo 17 y también podemos ir al versículo 1. Jesucristo. Él es Jesús. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el último nombre, y no menos importante, está en el versículo 22. Con una frase que se repite una y otra vez en Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. El quinto nombre de Jesús en el capítulo 1 es que Él es Dios con nosotros. Entonces, este es el capítulo inicial donde comienza con la genealogía. Trae el alumbramiento de manera sobrenatural, de manera que Dios obra para que María recibiese el mensaje, José, el cumplimiento de Isaías acerca del niño que nacería, capítulo 7, versículo 14. Y todo el énfasis que se da es en ¿qué? En el cumplimiento de la palabra de Dios, en otras palabras, en el cumplimiento del plan de Dios. Eso es lo que la iglesia veía. Lo que la iglesia vio en el tiempo de la llegada de Jesucristo no era el nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño es católico. El concepto de nacimiento es importante en términos de la encarnación. Por eso la primera confesión, el primer credo de los padres, afirma que Jesús nació virginalmente de María. Porque la Biblia enfatiza en 1 de Juan que todo aquel que no confiesa que Jesús ha venido de la carne, este es el anticristo. Porque habían grupos ya en el primer siglo que decían: Jesús nunca tuvo carne. Si Él es Dios, Él nunca pudo haber tenido carne. Y la razón eran ideas filosóficas religiosas que existían. Para ellos la materia era algo malo. ¿Cómo Dios se iba a meter en un cuerpo si el hombre está buscando escapar a la materia, al cuerpo? No concebían que Cristo tuviese un cuerpo físico, pues era habitar en una prisión o vivir lo santo con lo pecaminoso. Pero la Biblia describe
que el nacimiento de Jesucristo fue sobrenatural. Pero fue sobrenatural, y aquí voy terminando, no para que celebremos el nacimiento de Cristo, sino para que veamos cómo la palabra de Dios y el plan de Dios, a pesar de los hombres, a pesar de que María fuese una virgen, a pesar de que José no entendiese por qué estaba quien iba a ser su esposa, porque no estaban todavía en un sentido, no se había formalizado completamente, pero estaban en el tiempo del desposorio. ¿Cómo era posible que María fuese a dar a luz un hijo? Todo acontece de manera sobrenatural. Dios envía un ángel de manera sobrenatural a hablarle a ambos. Y ambos terminan obedeciendo. Pero ¿qué es lo que se enfatiza? El cumplimiento, la gracia, el poder, la misericordia de Dios enviando a aquel que anunció en la caída vendría un día a salvar a su pueblo. Entonces, para concluir por hoy, si alguien toma este tiempo y en este tiempo realmente lo que está pensando, meditando, lo que va a compartir con su familia, con sus seres queridos, es hablarles de cómo el Dios eterno, el Dios creador, envió a su Hijo al mundo, porque no había ni existirá nunca otro plan. El plan de Dios siempre ha sido y será Cristo. Y vamos a hablar de eso, y ese es el énfasis de la Navidad. Celebremos la Navidad. Pero yo temo con todo respeto que el tiempo de la Navidad que celebramos nosotros los cristianos, que lo usamos con goma de mascar y lo pegamos al cristianismo, es pura mercadería, es pura bombilla, es parte de nuestro egocentrismo de regalos, de qué me dan. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, de no querer cristianizar una fecha, porque el sistema la ha impuesto de manera comercial. Porque yo no sé si usted sabe, en esta fecha en el mundo completo no se celebra el nacimiento de Cristo. Posteriormente el imperio se divide. Esto es historia, no voy a entrar ahora entre la parte oriental y occidental. Y las ideas eran diversas, aun cuando después, posteriormente, se habla de celebrar el nacimiento de Cristo. Y tenía que ver más con unas tendencias paganas, cómo se acomodaban una fecha y se cristianizaban. En algunos lugares se celebra en otro tiempo. Algunos lo celebraban en enero, otros en otras fechas. Así que no hay una postura universal de que es en diciembre. Nosotros de este lado y con todo el comercio que tenemos y el impacto que recibimos, pensamos todo el mundo ha celebrado Navidad en diciembre. Hermano, bájese de esa nube. Esa no es la realidad. Si usted quiere celebrar este tiempo, porque usted cree que independientemente es una buena fecha, como podría ser cualquiera, para darle gracias a Dios por la encarnación de Jesucristo. Si a usted le gusta decorar, porque este tiempo la decoración es bonita. De hecho, a mí me gusta, la decoración es bonita. Me gustan las bombillitas, a mí me gusta. Los colores están bonitos. Pero no me duermo, a mí no me duermen en el cuentito de que es que esta es la fecha. Posteriormente les presentaré, después para presentar la evidencia teológica, bíblica, posiblemente de dónde salgan estas fechas. Y usted se va a sorprender porque los cuentos de que Lutero recibió, y yo no sé, las boberías que se han inventado para tratar de justificar la Navidad, no existen. Si vamos a ser bíblicos, necesitamos serlo en todas las áreas. Y si vamos a hacer algo, fíjense que hay un principio bíblico que quiero compartirles para finalizar y tiene que ver con lo que acabo de decir. Hay cosas que nos parecen lícitas y si no nos van a dominar, si no corrompen, podríamos participar de ellas. Tendríamos la opción de hacerlo. No por imposición. Aún Pablo habla del culto privado.
Habla del ayuno y otras circunstancias. Y no necesariamente las demoniza y dice, no, eso no se puede hacer. Dice, podrían tener para una persona en un momento dado, en una situación especial, cumplir un propósito. Pero cuando las utilizamos para imponerlas a todo el mundo, y el que no hace esto y lo otro, no está celebrando a Cristo. La iglesia celebró la resurrección. Puede leerlo en Hechos. Nunca el nacimiento. Nuevamente, no hay nada de malo en que en este tiempo usted lo use para hablar de Cristo. Pero yo no creo que la mayoría de los cristianos realmente en este tiempo, este es el tiempo de aprovechar la ocasión, fíjese, porque podría ser de una manera hasta... La Biblia dice que nosotros debemos hacer que, ¿cómo? Astutos. Que usted diga, sí, este es el tiempo en que las personas tienden a pensar que Jesús nació. Independientemente sea el tiempo o no sea el tiempo, vamos a cambiar el tiempo y a centrarlo en el propósito de la encarnación y hablar de Cristo. Pero hermano, yo he participado de cuántas actividades en Navidad y son puras comederas, canciones tradicionales. ¿Qué me regalan? ¿Qué regalo? Las tarjetas, las pobres tarjetas de crédito se explotan. La gente no puede diezmar en las iglesias porque hablar de diezmo es mucho. Eso es algo del Antiguo Testamento, pastor. Pero podemos pagar el 21%, el 22% en tarjetas o más para comprar regalos que satisfacen a nuestros hijos por un día o dos. Porque el videojuego que te costó $60 a la semana te dice, papá, ya me cansé, lo puedo cambiar. Y cuando vas al trading, lo que te costó $70 te dan $5. Esos son los negocios absurdos que hacemos. Y nosotros tenemos que ser buen mayordomo de nuestros recursos y de nuestro tiempo. Así que hay mucho para considerar y pensar, pero muchísimo para considerar y pensar. Lo dejo en el capítulo 1, pensé traer algo del capítulo 2, pero lo voy a dejar aquí porque creo que con el capítulo 1 hay tema de más y pensamiento para ver que el enfoque y el centro de Mateo en la llegada de Jesucristo no es celebrar un día, es darle gracias a Dios porque ha tenido misericordia de muchos. Porque nació el único que podía redimir a aquel pueblo que en el Antiguo Testamento fue declarado que en su momento dado sería salvo. Que de otra manera nadie se hubiese salvado. Pues todos los santos del Antiguo Testamento y los que se salvan en el Nuevo Testamento, todos se han salvado mirando a un punto en la historia. El día que aparecería la simiente. La cruz sigue siendo el centro de la historia para salvación a los que creyeron antes de Cristo y para salvación a los que les ha anunciado después de Cristo. Permítame orar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por este tiempo, esta oportunidad, este espacio que tú nos brindas de podernos congregar, reunir, de poder hablar y de examinar, Padre Santo, temas que son relevantes e importantes y que como iglesia, Señor, como hermanos en Cristo debemos estudiarlos, reflexionarlos, evaluarlos, ponderarlos a la luz no de lo que nos parece, no a la luz de la cultura, no a la luz de la tradición, sino a la luz de las Escrituras. Te pedimos, Dios, que nos permita ser una iglesia fiel a tu palabra. Que tu palabra gobierne todas las áreas de nuestra vida, aun cuando ellas puedan chocarnos, aun cuando ellas puedan, Señor, no ser agradables a nosotros. Que podamos ser y decir como Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Señor, te damos gracias por esta tarde, por este momento, por este servicio. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Yo estoy consciente y sé que todos los que celebran, han celebrado o hemos celebrado la Navidad, jamás lo hemos hecho
con una tendencia pagana. No lo estamos haciendo pensando en que te deshonramos o en que podríamos estar colocando adornos que podrían tener un sentido contrario al nacimiento. Pero Señor, tú nos haces responsables y necesitamos crear conciencia en todas las áreas. Tú nos llevas a toda verdad y a toda justicia. Y toda verdad no se limita meramente a la verdad acerca de la soteriología o la salvación, sino la verdad en todas las áreas del saber y del vivir. Pues es tu palabra la que nos muestra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Es ella nuestra regla de moral. Es el compás a seguir. Te damos gracias en esta tarde. Ahora permite, Señor, que con reflexión y con gozo en nuestro corazón, por saber que independientemente donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, que nada impidió que tu Hijo Jesucristo, Señor, llegase a este mundo, pues lo había creado, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero a todos los que creyeron, para todos los que le conocieron, Señor, y ahí estamos nosotros, que reconocemos que por pura misericordia y gracia, te damos gracias por poder celebrar la Santa Cena, la Eucaristía, sentarnos a la mesa y poder tomar el elemento del pan y de la copa y saber que hablan del propósito de la encarnación. Pues la Biblia no declara que somos salvos por el nacimiento de Jesús. Su nacimiento es importante, su nacimiento es milagroso, su nacimiento es parte de lo que debía acontecer, pero tu palabra dice que somos salvos por medio de su muerte. Pues el Antiguo Testamento ya testificaba y anunciaba que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Te damos gracias porque no entendemos, y yo personalmente te agradezco, pero no entiendo cómo encarnarte, cómo enviar a tu Hijo a morir por seres como nosotros. Permitas tú, Dios, que el mundo no nos quite, nos robe nuestra atención, no nos distraiga del verdadero propósito de Dios en Cristo. Te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.